Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Dios me los bendiga. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, bendecido comienzo de Shabbat. Damos gracias al Padre por un nuevo día, por una nueva transmisión. Gracias damos a nuestro Padre Celestial por el privilegio, ¿no? Siempre digo por el privilegio de poder transmitir su palabra, ¿sí? Estamos en tiempos donde hay demasiada censura y en la demasiada censura son pocos también los que se animan a decir la verdad, ¿sí? A decir la verdad en el sentido de que, como el Señor le dijo, ¿sí? Como salió de su boca, como Él la está transmitiendo a su pueblo, sin andar quedando bien con uno o con otro, sino como Él la dijo, como Él ya determinó, como el Espíritu Santo en este tiempo nos las está impartiendo. Así que tremendo, gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga mucho, bendiciones. Gente, y algo que quería compartir con ustedes es esto, ¿no? Miren el título, ¿sí? La palabra revelada construye. Ese título de la palabra revelada construye tiene que ver con algo que el Señor me dijo, ¿cuándo fue? La semana pasada, ¿sí? La semana pasada. El Señor, yo siempre digo que el Señor habla a mi vida a través de pensamientos. Vienen pensamientos a mi vida que después el Espíritu Santo me los confirma. Pero el Señor me decía, mi palabra revelada construye. Y gente, bueno, en ese momento lo tomé como algo que tal vez yo estaba pensando, ya que estaba meditando también en la palabra, estaba meditando en otra parte de la palabra, y me lo quedé ahí, ¿no? Yo siempre digo que cuando el Padre habla, cuando viene a nuestras vidas, cuando viene a nuestra mente, cuando viene a nuestro ser, una palabra así, que de pronto vino, no estabas pensando en ella y de pronto vino, hay que escudriñarla, hay que pesarla, ¿sí? Para ver si realmente viene del Padre. Y me quedé con esa palabra. Y no pasó mucho. Yo creo que fue esa noche cuando el Espíritu Santo, esa misma noche, cuando el Espíritu Santo la confirma en mi corazón, cuando empieza a traer sobre mi vida pasajes, ¿no? Pasajes bíblicos acerca de la construcción, acerca de la restauración. Así que la verdad que quería compartirla con ustedes, ¿sí? Quería compartirla con ustedes, ya que siempre, los que me conocen, siempre les digo que no me guardo nada de lo que el Padre revela, de lo que el Padre muestra, sino que me gusta compartirlo. Me gusta compartirlo con cada uno de ustedes. Bendiciones, Cacho, no sé si es Cacho o Agustina, un abrazo enorme para vos. Moni, un abrazo enorme también para vos. Shabbat Shalom, claro que sí. Bendecido sábado. Shabbat Shalom. Shabbat de sábado, de día de reposo, y Shalom es el Shalom que alcanzamos, ¿sí? En ese día, donde cesamos de trabajar. Recuerden que el Señor dijo, 6 días les doy para que ustedes hagan sus trabajos, pero les doy ese día. Creé para ustedes el Shabbat, para que ustedes descansen, para que ustedes tengan esa comunión conmigo, esa intimidad conmigo, pero para que alcancen también ese estado de shalom, no de paz, sino de shalom, ¿sí? Esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, donde vos podés decir, hey, realmente a mi alrededor las estanterías de mi vida están siendo sacudidas, pero no sé por qué siento una paz sobrenatural. Ese es el shalom de Dios, ¿ah? Y bueno, y de paso sabemos que en el Shabbat se abre un portal, ¿sí? Se abre un portal, eso es por revelación, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero así como en el Shabbat, así también en las convocatorias santas de Levítico 23, ¿sí?
se abren portales, donde el cielo se une, donde el cielo pasa a ser uno con la tierra. Se abre un portal en la dimensión espiritual, ¿sí? Y nos conectamos directamente con el Padre. Eso es maravilloso, gente. Así que, ¿cómo no aprovechar? ¿Cómo no aprovecharlo? Claro que sí. Gente, bendiciones, amor mío. Ahí está mi esposa. Un abrazo enorme, amor. Dios te bendiga mucho. Gente, la palabra revelada construye. Vamos a empezar por la palabra. Obviamente estamos hablando acerca de la palabra del Señor, ¿sí? Su palabra, ¿sí? No es cualquier palabra. No es lo que alguna palabra que ande dando vueltas por ahí, sino la palabra del Eterno, ¿sí? La palabra del Eterno. Cuando yo identifico, ¿sí? que lo que estoy reteniendo en mi vida, en mi mente, en mi ser, en mi corazón, ¿sí? Es su palabra. No es algo que alguien me dijo, no es un estatuto interno de alguna iglesia, ¿sí? Sino lo que Él habla. Lo que salió de la boca de Él para vos, para su pueblo. Esa palabra, cuando se revela, esa palabra cuando se revela, y cuando una palabra se revela, o cuándo es revelada esa palabra para mí, cuándo yo puedo decir que se me reveló esa palabra. Cuando viene sobre mi vida ese versículo se hace luz, se ilumina delante de mis ojos. Y puedo haberlo leído un montón de veces y haberlo pasado de largo, pero de pronto un día ese versículo se abre ante mí. Y el Señor derrama sobre mi vida conocimiento y entendimiento acerca de lo que ese versículo está diciendo. Y hay dos palabras para entendimiento y conocimiento, ¿sí? Y decíamos el otro día que es biná, ¿sí? Y tebuná, es su entendimiento y su conocimiento. Es cuando a mi vida llega su entendimiento. Entiendo como Él entiende, veo como Él vio, entiendo lo que Él quiere decir a través de esa palabra. No sé si me entienden. Yo no quiero dar muchas vueltas por eso, porque seguramente cada uno de ustedes tuvo su momento de donde tus ojos se abrieron y ese versículo cobró vida delante tuyo. Y no solamente es eso, gente, no solamente es eso, cuidado con esto, no solamente es eso, no solamente es decir, sí, ese versículo, cobró vida delante mío, no solo es eso, sino que es también cuando ese entendimiento y ese conocimiento del Eterno sobre mi vida viene acompañado con sabiduría. Su sabiduría, escuchen esto, su sabiduría para llevar a cabo, para practicar, para ahora empezar a caminar sobre esa palabra revelada. El Eterno me enseña cómo, ¿sí? Me da entendimiento de cómo aplicar esa palabra en mi vida. Entonces cuando yo digo que esa palabra se me reveló, ¿sí? El que está del otro lado puede darse cuenta si en verdad se me reveló o no, cuando me vea caminando en esa palabra. Cuando me vea practicando esa palabra. Sor, ¿cómo estás, Sor, querido? Un abrazo gigante. Bendiciones para vos, para los tuyos. No sé si estás ahí con Mati, si estás ahí con hoy se me fue el nombre de Contito, ¿sí? Si están los tres juntos, hay un abrazo gigante para ustedes, ¿sí? Gracias por estar ahí conectaditos. Un abrazo enorme, de verdad. Gente, entonces yo no puedo decir que esa palabra se me reveló si yo no camino en esa palabra, si yo no hago de esa palabra un hábito en mi vida. ¿Me entienden? Solo puedo llegar a tener escuchen esto, yo puedo tener conocimiento, el Señor me puede revelar una palabra, claro que sí, el Señor lo puede hacer, claro que sí. Ahora, escuchen, va a depender de mí si yo estoy dispuesto a romper mis estructuras, a romper el paradigma que tengo, el modelo de pensamiento que tengo establecido, si estoy dispuesto a romperlo, si tengo que hacerlo, para poder establecer, ¿sí?, esa palabra ahora en mi vida.
¿Me entienden? Eso es tremendo. Mucha gente dice conocer la Biblia. Mucha gente. Conozco a mucha gente que dice, yo hace años que voy a una iglesia. Yo conozco la palabra y te dicen toda la Biblia de memoria. Pero después ves sus acciones en su casa, a donde anden, y no se vive. No viven lo que saben. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están dispuestos a romper lo que haya que romper para establecer el modelo del Eterno, para establecer esa revelación sobre mi vida. ¿Sí? Porque yo puedo, yo puedo decir que estoy molesto con Lichi. Aprovechamos ya que está Lichi acá. Yo puedo decir, no, yo estoy enojado con Lichi porque la cantidad de cosas que Lichi me hizo, bárbaro. Y yo creo que estoy correcto con ese pensamiento. ¿Me entienden? Porque Lichi me hizo un montón de cosas, entonces me ofendió, me molestó, me lastimó. Entonces tengo mis razones para estar molesto con él. Y yo conozco un versículo que dice que si yo no perdono, no voy a ser perdonado. De hecho, es parte del Padre Nuestro, ¿no? Qué tremendo. Por ahí recitamos el Padre Nuestro donde nos conviene, pero cuando nosotros decimos amén, le queda un último versículo. Y dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre no nos perdonará a nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, yo puedo estar enojado, molesto, ofendido, no la hablo, no la miro, no la saludo, la esquivo. A esa persona porque tengo mis razones, ¿sí? Yo me siento justificado por lo que esa persona me hizo y me acuerdo que en algún lugar de la Biblia dice que si yo no perdono, el Padre no me perdona. Pero bueno, todo queda ahí. Ahora, cuando ese verso me es revelado, escuchen esto, me es revelado, entonces, wow, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se me acaba de revelar, ¿sí? Acabo de recibir luz sobre ese versículo, entiendo lo que el Señor dijo entiendo lo que Él quiso decir cuando dejó ese versículo establecido. Susana, buenas noches. Dios te bendiga mucho, bendiciones. Entonces, cuando ese versículo me es revelado, yo no puedo dejarlo ahí. No puedo dejarlo simplemente ahí. Tengo que romper con lo que yo siento y creo, ¿sí? Y hacer que esa palabra, escuchen, empiece a construir en mi vida. Por eso es que la palabra revelada construye. El Señor dijo que la palabra cuando sale de mi boca, Isaías 55, 10 y 11, cuando la palabra sale de mi boca no vuelve vacía. No vuelve. Cuando el Señor habla, cuando el Señor abre la boca y dice algo, esa palabra no vuelve. No vuelve al vacía. Porque esa palabra tiene el potencial, esa palabra tiene todo lo necesario para construir en mi vida lo que tiene que construir según la orden del Eterno. Tomá. Entonces, cuando la palabra sale de la boca del Señor, sale con una intención. ¿Sí? Y esa intención viene a cumplirse. Porque esa palabra va a construir si cae en buena tierra. Si no cae sobre el camino. Si no cae entre piedras. Si no cae entre espinos. Sino que si cae en buena tierra, entonces esa palabra empieza a construir aquello que tiene que ver con la intención del Eterno sobre mi vida. Entonces, si yo estaba enojado, molesto, ofendido, entonces tengo que estar dispuesto a quitar eso de mi vida y a decir, Señor, tengo que hacer lo que tu palabra dice.
Si tú dices que si yo no perdono, vos no me vas a perdonar, entonces, Señor, a ver, escuchen esto. Entonces, Señor, ayúdame porque quiero. Señor, estoy mal. Señor, mi corazón está roto. Hay heridas dentro mío. Pero, Señor, quiero. Ayúdame. Recuerden que este hombre, el papá de un endemoniado, Yeshua le dijo, hey, si crees, todo será posible. Y el Señor dijo, ay, Señor, ayuda. Quiero creer, pero se me complica. No le dijo que no. No le dijo que no. No rechazó las palabras de Yeshua, sino que le dijo, Señor, quiero, pero se me complica, porque lo veo a mi hijito cómo sufre, lo veo a mi hijito lo que le está pasando, y wow, me va a costar creer, pero quiero, ayúdame. ¿Ah? Y ahí el Señor hizo un milagro. Entonces, Señor, quiero perdonar, porque vos me acabas de revelar que debo perdonar, pero Señor, ayúdame, porque hay heridas, realmente quiero, pero hay heridas. Entonces, escuchen esto, esa palabra que el Eterno me dio empieza a construir, empieza a restaurar, wow. Empieza a vendar, empieza a sanar. Qué maravilloso, gente, qué maravilloso. Como dentro. A ver, miren esto. Bueno, se me ocurrió ahora, no tengo ninguna semilla a la mano. Pero yo pudiera presentar una semilla y decir, hey, ¿qué ven? ¿Qué ven? Y alguien podría decir, una semilla. Una semilla. Pero si nosotros tenemos la visión, escuchen esto, si nosotros tenemos la visión de nuestro Padre Celestial, veríamos un bosque. Veríamos un bosque, gente, en esa semilla. Veríamos un bosque frondoso. ¿Me entienden? Porque esa semilla producirá, ¿sí? O sea, en su interior, escuchen, por Dios, en el interior de esa semilla hay un bosque. ¿Me entienden? Porque esa semilla va a dar un árbol, y ese árbol va a dar un montón de semillas, que al caer, al desprenderse del árbol y regarse por ahí cerca, van a producir más árboles, que a su tiempo van a desprenderse muchísimas más semillas, y eso va a ser algo gigante. ¿Me entienden? Entonces, alguien podría ver solo una semilla. Pero si alguien ve como Dios ve, vería un bosque frondoso, enorme, guarida de muchísimos animales, ¿ah? Casa de un montón de aves, sombra para cuánta diversidad de animales. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo recibo una palabra, gente, por eso es que hace mucho tiempo que venimos diciendo que el Padre nos viene hablando acerca de que, hey, recuerden las palabras proféticas, recuerden lo que les dije. Donde el Señor nos dice, recuerda, no te olvides, ¿qué es lo que te dije? Porque, gente, tenemos semillas, y esas semillas van a producir un bosque enorme. O sea, esa palabra que el Señor te dio tiene la capacidad de producir algo gigante en tu vida, conforme a lo que el Eterno estableció ya para vos. Hey, vos podés decir, no, el Padre me dijo, un caso particular. No, el Padre me dijo que me voy a alimentar, que me voy a saciar yo primero, luego le voy a dar de comer a muchos.
puedo dejarlo ahí. Puedo dejarlo ahí como que, sí, no, sí, el Padre me dijo y listo. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo tomar esa palabra y decir, Señor, tú lo dijiste. Señor, y yo lo he creído. Entonces, Padre, si tú me estás diciendo que me voy a alimentar yo primero, entonces, Padre, voy a estudiar. Voy a indagar. No me voy a quedar con lo que me dicen simplemente. Voy a buscar, voy a escudriñar. Me voy a meter profundo. Voy a tener una intimidad conmigo para que tú me hables. Para que me llenes, me sacies. ¿Me entienden? Aunque, Señor, soy medio tartamudo, aunque me cuesta por ahí tener una charla con la gente, pero, Señor, te creo. Y voy a empezar a hacer algo al respecto. Entonces, esa palabra empieza a construir. Y esa palabra empieza a traer un hambre de su justicia. Una sed de beber su palabra. ¿Sí? Esa palabra empieza a sanar tu tartamudez. Esa palabra empieza a hacer que ahora tengas gracia para relacionarte con otros. Esa palabra empieza a construir hacia aquello que tiene que ver con la intención del Padre, que por eso soltó esa palabra. Esa palabra empieza a construir el diseño, el plan del Padre sobre tu vida. ¿Me entienden? Esa palabra, cuando la crees y cuando la tomas, empieza a abrir puertas. ¡Wow! Empieza a conectarte con las personas correctas. Empieza a mostrarte los códigos escondidos en las Escrituras. ¡Wow! Esa palabra empieza a llevarte al cumplimiento de aquello que salió de la boca del Eterno. Aquello que está en su plan, en su diseño para vos. Aunque te creas poca cosa, aunque consideres que sos muy chico, muy ignorante de un montón de cosas todavía. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con creerla. Con que yo tomo esa palabra y la guardo, la retengo, la creo. Pero no solamente la creo y me quedo de brazos cruzados esperando el cumplimiento, porque eso es lo que ha pasado por mucho tiempo, gente. Eso es lo que ha pasado por mucho tiempo. El Padre ha hablado. Nos ha dado sueños proféticos, nos ha dado alguna palabra profética que Él ha hablado directamente a nuestros oídos o que ha traído su palabra a través de algún profeta, de alguien. Y porque no hemos aprendido esto y porque no nos los han enseñado, entonces simplemente nos cruzamos de brazos. Y escuchen esto. ¿Y qué es lo primero que decimos? Si es de Dios, se va a cumplir. Y no pasa solamente porque sea de Dios, sino tiene que ver con que yo la creo y empiezo a hacer mi parte. Esa palabra, miren, cuando el Señor me habla y me dice, te vas a saciar tú primero y luego le darás de comer a muchos, entonces yo en mi mente me hago un cuadro, ¿no? En mi mente dibujo una imagen. ¿Se entiende? En mi mente creo de crear, creo una foto. Una foto. Y la pongo allá adelante. Entonces, basado en la palabra, entonces empiezo a ver qué pongo en esa foto. ¿Qué pongo en ese cuadro, en ese portarretrato? ¿Qué pongo? Entonces el Padre me dice, te vas a saciar vos primero, entendiendo que no es mi panza de comida,
sino que es saciarme con su palabra, porque él dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de mi boca. Entonces es que él se está refiriendo a eso. Entonces yo me imagino estudiando, me imagino leyendo, me imagino indagando, escudriñando, buscando, preguntando, solo, ¿no? Yo tengo una imagen de yo solo, sin los muchos, o sea, yo solo, llenándome, estudiando, escudriñando, ¿sí? Entonces en ese cuadro me pongo a mí alimentándome de su palabra. Y cuando el Señor me dice, luego le darás de comer a muchos, entonces es ahí donde sumo mucha gente. Y cuando el Padre dice, o sea, yo tengo que entender, ¿no? Tengo que entender de quién es mi papá. Y que cuando mi papá habla, todo lo que él dice es grande, cuando él dice muchos, es no muchos según yo, según lo que yo creo y pienso, sino según él. Entonces, en el mismo cuadro pongo mucha gente, muchas cabecitas, desde donde yo puedo ver hasta allá, cabecitas, y yo enseñándoles. Entonces, ahí está. Yo generé un cuadro, ¿sí? Una postal de aquel futuro. Pero no me quedo de brazos cruzados, esperando que aquella postal se cumpla, sino que empiezo a hacer mi parte. Y mi parte no es sentarme de brazos cruzados, teniendo la Biblia cerradita allá en la biblioteca, sino es ponerme a leer, a buscar, a ver qué dice acá. Ah, mirá, y esto se conecta con aquello que dice allá. Ah, mirá, el original dice, ¿no? Y me empiezo a meter profundo. Hago mi parte. Entonces, cuando yo sé que estoy haciendo mi parte, entonces yo puedo decir que esa palabra que Él me dio, que me ha sido revelada, porque vos me ves que estoy caminando en ello, la gente puede verlo, ¿sí? La gente puede verlo, porque tal vez no me vea por ahí leyendo la Biblia, porque no soy de llevar la Biblia, que la verdad cuando salgo a la calle no soy de llevarla, pero estoy en mi casa. Pero sí la gente me puede ver que yo vivo de una manera diferente. Entonces si la gente conoce un poco de Biblia y te ve en la calle, esa gente puede decir, hey, lo que dice la Biblia veo que lo está viviendo. ¿Me entiendes? Entonces, esa palabra que yo sé que me ha sido revelada, porque camino en ello y hay evidencias de eso, entonces sé que esa palabra está construyendo. Que cuando yo hago mi parte, el Señor hace la de Él. Cuando yo me siento a estudiar, a escudriñar las Escrituras, yo sé que Él me va a dar su entendimiento y su conocimiento para entender lo que allí está escrito. Lo que salió directamente de su boca, lo que Él nos quiso enseñar. ¿Sí? Y que también, como parte de la construcción, me da la sabiduría que necesito para poder aplicar todo aquello que Él me está enseñando. ¿Sí? Entonces cuando yo hago mi parte, Él hace la de Él. Y eso construye. Y es ahí donde el Señor habla en Isaías 58, versículo 12, y dice, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado, escuchen esto, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para transitar. ¡Wow! Entonces cuando busco en el original la palabra entonces, escuchen esto, entonces serás llamado, o sea, cuando yo leo el contexto,
del capítulo 58, porque no solamente tengo que enfocarme en el versículo 12, sino entender el contexto, de qué viene hablando. Y el Señor a través de Isaías está hablando del verdadero ayuno. Entonces, ayunar no es simplemente no comer, porque muchos no comían. Recuerden que Yeshua le llama la atención a los fariseos cuando dice: a ustedes les encanta ayunar y pararse en las plazas, en las esquinas y poner cara triste, cara de ay, estoy pasando hambre, mira el sacrificio que estoy haciendo. El Señor les llamó la atención porque dice: no es solo eso. Aquí en el contexto de Isaías 58 el Señor está diciendo: ustedes ayunan, pero ustedes tienen un dedo señalador, ustedes señalan, ustedes acusan, ustedes le ponen carga a mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces el Señor dice: ¿para qué? Eso no sirve. Sino que el verdadero ayuno es, y ahí está la lista, lean por favor Isaías 58. Dice: ese es el ayuno que yo quiero, eso es lo que yo quiero que hagan, no solamente que no coman, está bien que no comamos, pero no solamente es no comer, sino que mi no comer tiene que ir acompañado de su justicia, donde yo practico su justicia, practico su voluntad, lo que Él estableció. ¿Entienden? Entonces dice que si yo hago eso, si yo soy uno de esos que quiero y busco hacer la voluntad del Señor, entonces dice tu pueblo. Y cuando yo leo acá tu pueblo, gente, tiene que ver con la gente que el Señor asignó a mi vida. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos gente asignada. Hay personas de mi entorno a las cuales ninguno de ustedes tal vez tenga la llegada que yo puedo llegar a tener, porque son de mi entorno. Es gente de mi confianza o gente que se siente confiada conmigo. ¿Sí? Y ustedes tienen su círculo íntimo, su entorno, donde yo no voy a poder entrar, porque esa gente tiene confianza con ustedes, se va a abrir con ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo acá que dice tu pueblo, tiene que ver, contextualizando eso, yo por ahí me pongo a hablar y me olvido del tiempo, perdonen, cuando yo contextualizo esto y lo traigo a hoy, entonces el Señor dice: hey, si haces lo correcto, si ayunas conforme a mi voluntad y haces conforme a mi justicia, y recuerden que la justicia de Dios tiene que ver con hacer no lo que yo creo que es correcto, sino lo que Él me enseña en su palabra que es correcto. Entonces cuando yo hago no lo que yo quiero, sino lo que Él dice que tengo que hacer, entonces ayuno, me abstengo de alimentos, pero también hago su voluntad, practico su justicia. Entonces, si yo hago eso, el Señor me dice: los tuyos, aquellos que han sido asignados a vos, miren, reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Recuerden que en aquel tiempo, gente, las ciudades tenían su muro, ¿no? Tenían su cerco, tenían su vallado, su muro de piedras que las protegía. Entonces estaban las ciudades con un gran muro alrededor, ¿sí? Donde había atalayas, ¿sí? Parados en esos muros para ver para todos lados si no se avecinaba el peligro. Pero si se avecinaba el peligro, la ciudad se quedaba tranquila de alguna manera porque estaba protegida por los muros. Una de las cosas que hacían los enemigos cuando venían eran derribar, destruir esos muros. Entonces la ciudad quedaba a la merced, ¿sí? A la merced de los invasores, a la merced de los enemigos. No podía ya más el muro protegerla. Gente, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos así. Llegamos no solamente con nuestros muros hechos pedazos,
sino que hasta los cimientos de nuestra casa han sido removidos. Y el Señor tiene que venir a restaurar, a sanar, ¿no? A empezar a construir. Y por eso nos da las palabras proféticas, ¿sí? Para que se empiece a construir nuevamente. Entonces dice, los tuyos, los que yo asigné a vos, tú le enseñarás, por eso es que te saciarás tú primero para luego darle de comer a muchos. Entonces, a través de todo lo que te revelé, perdón, a través de los procesos que traje a tu vida para alinearte y ponerte en sintonía, en una armonía conmigo, dice el Eterno, entonces les vas a enseñar mi palabra, les vas a enseñar a que practiquen mi justicia. Entonces ellos, con las palabras que vos les enseñes y a ellos se les revele, van a empezar a construir todo aquello que en su vida ha estado derruido, caído, destruido, deshecho. Y vos, que has tomado la palabra profética y has hecho tu parte, y esta viene a construir, vos serás llamado, dice la Biblia, reparador de portillos. Y esa palabra reparador, en su original tiene que ver se me fue. Se me fue el original. Pero la traducción, ¿sí?, de esa palabra original tiene que ver con un albañil que construye un muro. ¿Sí? Esa palabra reparador de portillos, y recuerden que los portillos eran las brechas, los portillos eran los huecos que había en esa muralla, ¿sí?, donde algún enemigo podía filtrarse. Entonces el Señor te dice, vos vas a ser un albañil que cierres, que pongas ladrillo sobre ladrillo y cierres, repares ese hueco, ese portillo, esa brecha, ese espacio, para que ya nadie pueda entrar. ¿Entienden, gente, no? ¿Entienden lo que el Señor nos está hablando y nos está enseñando en esta noche? Tremendo. Cada uno de nosotros somos reparadores de portillos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. No solamente Él va a ayudarnos a reparar nuestros huecos, sino que el Señor nos levanta y nos posiciona como esos albañiles que vamos a ayudar a otros a reparar sus portillos. Qué tremendo. Y dice, se me fue, dice, y restaurador, dice esta versión, de calles intransitables. Esa palabra restaurador tiene que ver con, y es la raíz de la palabra teshuvá, ¿sí? Aquí la palabra, a ver, esperen porque yo leo la nueva versión, pero en la Reina Valera dice diferente. Espérenme un poquito, que la busco. Restaurador. La palabra restaurador de calzadas para habitar. La palabra restaurador tiene que ver con la palabra shub. S-H-U-B. Shub. Y shub es la raíz de la palabra hebrea teshuvá, que es volver, que es regresar, retornar. Entonces, qué tremendo, gente, porque miren lo que el Señor nos está diciendo. No solamente vas a ser un reparador de portillos, no solamente vas a ser un albañil que va
a poner ladrillo sobre ladrillo para cerrar esa brecha por donde el enemigo se mandaba por tu vida y por la de los que yo te asigno, sino que también, escuchen, te voy a convertir en un reparador. Te voy a convertir en uno que les va a ayudar. Escuchen, y tiene que ver con que somos la luz y la sal. Te voy a usar o vas a ser mi herramienta, escuchen, para hacer volver, para que retornen. ¡Wow! No solamente te voy a utilizar para reparar la brecha y para levantar las ruinas antiguas de los que te asigno, sino que también vas a ser mi herramienta para hacerlos volver a casa, para que retornen, para que vuelvan, para que hagan teshuvá, para que nuevamente se conecten conmigo. ¡Wow! Qué maravilloso, gente. Por eso el Señor me decía, hey, la palabra que te revelo construye. Por eso, gente, no podemos olvidar lo que el Señor nos ha dicho. Tenemos que hacer remembranza. Y si no te acordás lo que el Señor te dijo, entonces, Espíritu Santo, te ruego, hazme recordar aquello que el Padre me dijo. Porque seguramente te acordás de cuando el Padre te dijo algo. Y tal vez no recuerdes qué. Pero, Espíritu Santo, yo te pido, te ruego, hazme recordar aquella palabra que el Padre habló a mi vida. ¿Por qué? Porque tenés que empezar a trabajar en pos de ello. Tenés que empezar a hacer tu parte. Ya no quedarte de brazos cruzados a que si es voluntad del Señor se cumpla. No, eso no sirve. Sino, en base a la palabra profética, como te decía, generar, imaginarte, hacerte un cuadro de aquel futuro profético que tiene que ver con lo que el Padre te dijo. Aunque en una primera instancia esa foto tenga que ver con que, bueno, yo entiendo esto, de esa palabra yo entiendo esto, no importa, lo que entiendas, ponelo en esa foto. Que a medida que pase el tiempo y el Padre te vaya hablando y la palabra vaya construyendo, vas a tener mayor claridad. Entonces esas fotos las vas a ir modificando conforme a lo que el Padre te vaya revelando. ¿Sí? Entonces, a medida que pase el tiempo, esa foto empieza a ser más precisa con lo que el Padre quiere hacer realmente conmigo. Yo a mi foto la he modificado un montón de veces. Pero cada vez tengo más claro aquello por lo que estoy en esta tierra. Porque esa palabra que Él me reveló fue y está construyendo en pos de aquello, para que lo que el Padre dijo se cumpla en mi vida. Alguien podría decir, no, mira, lo que el Padre dijo se va a cumplir sí o sí. No necesariamente. No necesariamente. Y no porque Él no sea fiel. Él es fiel, claro que sí. Pero pasó que yo no hice mi parte. Pasó que yo no entendí cómo esto funciona. Pasó que yo pensé que me podía quedar de brazos cruzados esperando simplemente. Y no es así. Sino que tengo que ser un proactivo. Tengo que activarme en aquella palabra y hacer mi parte, lo que a mí me corresponde. Entonces, esa palabra va a empezar a construir. Qué maravilloso, gente. Qué maravilloso. Creo, y lo he tratado de explicar de la manera más sencilla posible para que todos podamos entender lo que el Padre nos está hablando, lo que el Padre nos está diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, gente, hagamos remembranza. Cuando el Espíritu Santo te haga recordar lo que Él te dijo en su momento, anótalo. Anótalo, no confíes en tu mente, anótalo. Agarra un anotador y anota todo lo que el Padre te dijo. Agarra un cuaderno específico para eso y anota lo que el Padre te dice en este tiempo. Anótalo,
porque ese es tu marco profético. Esas palabras son esa foto que vos tenés que poner allá adelante y caminar en pos de aquello. ¿Y las circunstancias van a ser difíciles? Sí. ¿Las circunstancias van a ser contrarias a aquello? Sí, claro que sí. Escuchá, claro que sí. No va a haber nada más contrario que algunas cosas por las cuales vas a pasar. Pero eso viene a trabajar en tu vida. Eso viene a mover el piso, a deslastrar, a sacar de tu vida lo que no tiene que estar. Pero yo no puedo perder de vista aquello que Él me dijo, porque aquello es seguro. Las circunstancias que estoy viviendo hoy van a cambiar. Hoy estoy viviendo esto, seguro que mañana se da vuelta. Pero lo que el Padre dijo, eso no cambia. Eso no cambia. Entonces, aquello miro, en aquello me enfoco, en aquello me paro. Y no importa qué pase mientras tanto, persigo aquello. Y no, escuchen, y no importa cuál sea el precio que tengamos que pagar, gente. Porque para alcanzar aquello hay un precio. Y el precio tiene que ver con yo despojarme de todo aquello que no sirve. Yo despojarme de los pensamientos que tengo que no están alineados a la Biblia. Despojarme de las conductas, ¿sí? O de los malos hábitos que esos pensamientos generaron en mi vida. ¿Sí? Poder sacar eso para poder establecer en mi mente los pensamientos correctos, para poder establecer en mi mente su justicia, lo que Él dice, para que cuando yo practique lo que Él dice, eso venga a generar en mí la conducta correcta, la de un hijo, la de un embajador, la de un representante del mismo cielo aquí en la tierra. ¿Sí? Y así poder ser un ejad, poder ser uno con el Padre, para que la gente crea. Si no soy uno con el Padre, la gente no va a creer. Si el Padre dice una cosa y yo digo otra, no soy uno con Él, la gente no va a creer. ¿Me entienden? Tremendo. Bueno, gente querida, hasta acá lo que me ha dado el Padre. Meditemos en esto, pensemos en esto, hagamos memoria de lo que el Padre nos ha dicho, ¿sí? Y guardemos esa palabra en nuestro corazón y caminemos en pos de ella, hagamos nuestra parte y vamos a ver cómo esa palabra va a ir construyendo y edificando en nosotros algo maravilloso que tiene que ver con su diseño. Amén. Amén. Gente querida, los espero mañana. Mañana entonces a las 9 de la mañana nos vamos a estar conectando nuevamente, ¿sí? Para continuar hablando acerca de cómo la palabra revelada construye en nuestras vidas, ¿sí? Así que si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Si creen conveniente compartir este video, por favor, compártanlo. Ustedes saben que no buscamos seguidores, no buscamos nada de eso. Quien nos conoce de cerquita lo sabe bien, ¿sí? Lo que buscamos es que la palabra del Eterno sea difundida. En el medio de tantas herejías que hay hoy en día dando vuelta, ¿sí? Que su palabra también llegue a los corazones que tenga que llegar. Así que los invito a que puedan compartir este video. Y sí, como dice Susana, nos vemos mañana, entonces, si Dios quiere, a las 9 de la mañana. Gente, un abrazo gigante, Dios me los bendiga muchísimo. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.